Bueno, Schleiermacher es un autor muy importante en la historia del pensamiento hermenéutico, pero no solo del pensamiento hermenéutico, sino en general, digamos, en el movimiento de las humanidades, que, como ustedes saben, tiene una de sus fuentes más importantes en el romanticismo. Schleiermacher pertenece, digamos, al grupo de intelectuales que constituyen buena parte de los fundamentos del romanticismo. El romanticismo especialmente se convierte en una fuente para las humanidades desde la perspectiva de la producción artística, ¿no? Particularmente la producción poética y particularmente la producción de los poetas alemanes es una fuente sustantiva para esta especie de equilibrio que desde el siglo XVII, especialmente desde el siglo XVII, digamos, tendríamos unas primeras señales, ¿no? Pero propiamente es siglo XVIII y siglo XIX en que el movimiento romántico establece, digámoslo así, una gran productividad poética e intelectual para hacer una especie de balance frente al movimiento de la Ilustración. Como ustedes saben, el movimiento de la Ilustración constituye el principio de la revolución intelectual y cultural, de la revolución social y política que se produce para establecer, digamos, la sociedad moderna. La sociedad moderna en buena medida es el resultado del avance del proyecto de la Ilustración. Ese avance del proyecto de la Ilustración significa básicamente la dinámica de despejar el horizonte de las acciones humanas, de las prácticas humanas, de las formas de organización humana, del encantamiento, como diría Max Weber, ¿no? La modernidad es ese gran proceso histórico de desencanto del mundo, dice Max Weber. Y con eso a lo que se está refiriendo es al establecimiento de una forma de organización social y de un proyecto vital y existencial, un proyecto histórico humano definido por principios civilizatorios, es decir, por una lógica de avance, de establecimiento progresivo de la razón en el mundo. La idea de la Ilustración, la idea fundamental de la Ilustración, es la extensión de la luminosidad de la razón, del conocimiento, del acuerdo, de, digamos, los principios definidos bajo la claridad de la conciencia, digámoslo así, como sistema que organiza toda la vida humana, la vida social, la vida política, la vida cultural, la vida intelectual de las sociedades. Esa es la aspiración ilustrada, ¿no? Y esa aspiración ilustrada se realiza en los proyectos revolucionarios que establecen la modernidad. El principio es clarificación, definición de las relaciones humanas por acuerdos y por principios claros, definidos en el orden, no, digamos, de los mitos, no en el orden de la fe, no en el orden de la magia, no en el orden de las cosmogonías, no en el orden del pensamiento metafísico, sino de un pensamiento racionalmente claro, iluminado, diáfano. El proyecto histórico humano no es un proyecto, digamos, derivado de un designio divino. La historia humana empieza a verse desde la Ilustración, aunque se anticipa con Vico. Desde la Ilustración la vida humana comienza a verse, la historia humana comienza a verse como un proyecto humano, como el resultado de decisiones de las sociedades humanas, no como la realización de un plan divino o de un devenir cósmico, ¿verdad? Esto se le debe a la Ilustración. La Ilustración en ese sentido establece este conjunto de parámetros sustanciales de la vida republicana moderna, digámoslo así. Este encantamiento de la razón humana produce como consecuencia, digámoslo así, un repliegue, un oscurecimiento y una reducción de otras dimensiones de la experiencia espiritual e intelectual humana, que tienen que ver más con el espíritu poético,
que tiene que ver precisamente con la idea del mito, con la cosmogonía, con toda esta región de la producción intelectual y espiritual humana que desde la mirada iluminista corresponde a las zonas de la oscuridad, de la confusión, del pensamiento primitivo, del pensamiento en el que lindan, digamos, continuamente distintos órdenes, como la poesía, como el desquiciamiento, como la propia locura, como el sinsentido, la irracionalidad, ¿no? Todo ese territorio de la irracionalidad frente al ámbito de la racionalidad, ¿no? El movimiento romántico es un movimiento que enfatiza esa dimensión de la oscuridad, los cantos a la noche del romanticismo frente a todo el discurso de la iluminación. Y entonces está permanentemente señalando que la experiencia humana, que la vida social, que el espíritu humano están también habitados y a veces gobernados por fuerzas irracionales. Hacen, digamos, prevalecer el principio del impulso, del instinto, de la naturaleza que nos gobierna y que atraviesa también el horizonte, digamos, de nuestro proyecto. Los proyectos humanos, dirá continuamente el romanticismo frente a la ilustración, no son solamente el resultado de un cálculo racional, de una, digamos, estrategia de iluminación progresiva, sino que también son el resultado de impulsos ciegos que no podemos acabar de dilucidar, pero que están en nosotros y que están presentes en la propia sociedad. Frente a todo el discurso enciclopédico de la ilustración, de organizar un sistema de conocimientos coherentes, acumulativos, algunos con bases empíricas, otros con bases lógicas, el romanticismo planteará toda esta dimensión de lo onírico y de lo mítico, la prevalecencia de lo mítico. Detrás de toda discursividad científica, positiva, el romanticismo insistirá, hay una cosmogonía. La cosmogonía se esconde detrás de los grandes paradigmas científicos y los acecha. En el mundo moderno, ya después de Freud, diríamos, hay un inconsciente de la ciencia. Los románticos enfatizarán más bien en que todo conocimiento luminoso tiene su lado de oscuridad. Y la vida humana es la convivencia de esos dos territorios no calmos. Ese es otro elemento muy importante del romanticismo. El reconocimiento de que esas dos dimensiones de la experiencia subjetiva y del proyecto histórico-social, digámoslo así, no conviven serenamente, sino que hay una tensión interior, hay un conflicto. La aspiración de la universalidad ilustrada es señalada como una aspiración parcial por este espíritu romántico. La ilustración enciclopédica no va a alcanzar la totalidad del horizonte del sentido humano, ni va a lograr cubrir la totalidad de la experiencia humana, porque ha restringido y dejado en el olvido, porque ha reprimido una región fundamental de nuestra experiencia, de nuestra naturaleza, de nuestro ser, digámoslo así. Esta perspectiva romántica es el señalamiento, digámoslo así, del conflicto que nos constituye. Estamos habitados por el conflicto. La aspiración de la coherencia es inalcanzable. Es un poco lo que señalará el romanticismo. Y encontrará ciertas líneas de iluminación que son de lo más interesantes, tanto en el pensamiento místico como en el pensamiento poético, en esta idea de alcanzar la producción de símbolos que logran lo que llamará Jung más adelante la coincidencia oppositorum. Esos símbolos capaces de contener sus contrarios, de integrar sentidos y dimensiones de la experiencia en conflicto. Ahí estaría, digamos, apuntalado el símbolo universal romanticista, frente a las matemáticas como símbolo universal ilustrado. En las matemáticas la expectativa es la construcción de un sistema de símbolos completamente coherente.
completamente sólido, sistemático. El símbolo, la idea del símbolo propiamente, con toda su profundidad y su complejidad, se constituye en ese sentido en esta suerte de emblema romántico, ese símbolo que contiene siempre una cosmogonía, una multiplicidad de mitos. En ese horizonte es que Schleiermacher desarrolla su obra, su pensamiento filosófico, teórico. No hay que olvidar que Schleiermacher es un teólogo. Es un teólogo que vive desde 1768, nace en el 78 y muere en el 1834. Está, digamos, su vida, el desarrollo de su vida está en el momento más importante del movimiento romántico. El movimiento romántico no imperó, sino que estuvo en conflicto, porque también ese es el periodo de constitución de la Ilustración. Las ideas de Schleiermacher, ya una vez que madura, que se establece en él un proyecto hermenéutico, con todas las características que vamos a ver de ese gran proyecto hermenéutico de Schleiermacher, esas ideas se proyectan en un horizonte donde por una parte comienza a establecerse el proyecto positivo de la ciencia, y de otro lado estamos lindando con el idealismo absoluto de Hegel. Entonces, intelectualmente es un horizonte muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. Y ahí entonces las ideas de Schleiermacher tendrán una mayor significación. Schleiermacher produce frente a Hegel, y Hegel es completamente luminoso, ¿no? El pensamiento de Hegel es solar. Digamos que lo que ha ocurrido con el tiempo es que esa claridad, que ese horizonte prístino hegeliano, a medida que avanzó el tiempo, que entramos en el siglo XX, pues comenzó a entrar en crisis, a fisurarse. Y en la medida que tenemos cada vez más reservas frente al pensamiento de Hegel, las ideas de Schleiermacher comienzan a tener mayor potencia.